¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Quién era Lilith o Lilith? El mundo antiguo nos ha dejado numerosas narraciones sobre los orígenes de la humanidad. Un relato que no deja de promover interés se refiere a una mujer llamada Lilith o Lilith. No hay una historia clara sobre este personaje legendario. Para algunos, Lilith pertenece a la tradición sumeria, para otros a la tradición acádica. Quizá luego, desde el mundo mesopotámico, el mito de Lilith se introdujo en el mundo judío. Según la tradición judía, algunas interpretaciones rabínicas aseguran que durante la creación aparece insinuada una tercera presencia humana, Lilith, que postra sus orígenes en la tradición mesopotámica. El judaísmo no la ha deificado, pero la ha empleado para introducir el concepto del mal ligado al erotismo femenino. En el mundo de la cábala y de las interpretaciones judías, sin embargo, Lilith adquirió cierta importancia y se elaboraron sobre ella diversas teorías, en general condenatorias, al ver en ella una especie de demonio maligno. El Talmud, un antiguo comentario hebreo sobre la Biblia, presenta a Lilith con rostro de mujer, largos cabellos y un cuerpo dotado de alas. En otro contexto interpretativo se habla de Lilith como de la primer mujer de Adán, pero no aparece, como ya dijimos, en el Génesis. En el libro del Génesis podemos leer dos relatos contradictorios de la creación de la humanidad. La primera versión, que es procedente de la fuente sacerdotal, aparece en Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De esta manera se da a entender que desde el principio el ser humano tuvo un género masculino y otro femenino. El segundo relato de la creación se conoce como versión ya vista y se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios decide darle una mujer a Adán, lo hace caer en un sueño profundo, y mientras el hombre está durmiendo, Dios le quita una costilla y cerró la carne en su lugar. Cuando Adán se despierta, reconoce a Eva como parte de sí mismo y la acepta como su compañera. En la antigüedad los rabinos se percataron de esta contradicción y resolvieron el problema mediante dos explicaciones. Una era que la primera versión de la creación del hombre y la mujer, se refiere a la primera esposa de Adán, una primera Eva. Pero Adán estaba disgustado con ella, así que Dios la sustituyó por una segunda Eva, que satisfacía las necesidades de Adán. Otra interpretación es que el relato sacerdotal describe la creación de un ser andrógino, una criatura que era a la vez macho y hembra, Génesis Rabá 8.1, Levítico Rabá 14.1. El Génesis Rabá es un texto religioso del periodo clásico del judaísmo, probablemente escrito entre los años 300 y 500 después de Cristo, con algunas adiciones posteriores. Es un midrash que comprende una colección de antiguas interpretaciones homiléticas rabínicas del libro del Génesis. Esta criatura se dividió entonces en un hombre y una mujer en el relato ya vista. Aunque la tradición hebrea de dos Evas aparece desde el principio, su asociación a Lilith no aparece hasta la Edad Media. La palabra Lilith parece estar asociada al mito sumerio de Liyu, un vampiro femenino, o bien Lilith, que es un demonio femenino mesopotámico de la noche, lo que se denomina en demonología demonio súcubo. En los nombres mesopotámicos de esta tipología de demonios aparece la palabra Lil, que se traduce por viento, aire o espíritu. Tras la vuelta del exilio de Babilonia, los judíos retornados a Jerusalén incorporaron la creencia en esta criatura maligna, cuyo nombre, adaptado a la fonética del hebreo, Lilith, se puso en relación con la palabra hebrea Laila, que significa noche. La palabra súcubo viene del latín succubus, de subcubare, reposar debajo, y tiene una importante connotación sexual. Lilith se menciona hasta 4 veces en el Talmud de Babilonia, pero no fue hasta el 800 a 900 DC, cuando el personaje de Lilith se asocia a este primer relato de la creación. El único pasaje de la Biblia donde se menciona a Lilith está en Isaías capítulo 34 versículo 14 en la versión bíblica, la palabra, Hispanoamérica, BLPH. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Aquí,
Cita de Isaías refiere a una criatura nocturna, probablemente un animal, lechuza. Como vemos, el personaje de Lilith asociado a un demonio ya existía desde muchos siglos atrás procedente de la cultura de Mesopotamia, pero su asociación con la primera mujer de la humanidad no fue hasta el siglo IX. De acuerdo con esta última versión, Lilith fue la primera esposa de Adán, pero la pareja no se llevaba bien. Concretamente, y volvemos a su asociación con súcubo, la primera pareja no se ponía de acuerdo en cuál debía ser la posición para el sexo. Adán siempre quería estar encima, pero Lilith también quería estar en la posición dominante durante el acto sexual. Al no ponerse de acuerdo, Lilith decidió dejar a Adán. Pronunció el nombre de Dios y voló por los aires, dejando a Adán solo en el jardín del Edén. Dios envió a 3 ángeles y les mandó traerla de vuelta, pero cuando los ángeles se la encontraron junto al Mar Rojo no fueron capaces de convencerla para que volviera y no podían obligarla a obedecer. Dice el texto: los 3 ángeles se encontraron con ella en el Mar Rojo. Ellos se apoderaron de ella y le dijeron: si estás de acuerdo en venir con nosotros, vamos, y si no, tendremos que ahogarte en el mar. Ella respondió: queridos, yo mismo sé que Dios me ha creado solo para afligir a los bebés con enfermedad fatal cuando tengan 8 días de edad. Tendré permiso para hacerles daño desde su nacimiento hasta los 8 días y después ya no, cuando se trata de un varón bebé, pero cuando se trata de un bebé hembra, tendré permiso durante 12 días. Los ángeles no la dejaban en paz, hasta que ella juró por el nombre de Dios que donde quiera que los viera a ellos o a sus nombres en un amuleto, no poseería al bebé. Entonces ella se fue inmediatamente. Lilith fue demonizada en el folclore judío como una asesina de bebés incircuncisos, y después acabó siendo en leyendas medievales posteriores, un demonio que seduce a los hombres o copula con ellos en su sueño, un súcubo. Así la demonología desarrolló la idea del demonio y el sexo, pues en Malies Maleficarum, publicado en 1489, se afirma que los demonios súcubos y los íncubos no tienen sexo fijo, siendo que un mismo demonio actúa como súcubo ante un hombre y como íncubo ante una mujer. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.